Roberto Claudio presenta Reflexiones con Roberto Claudio, un resumen de las más importantes noticias de la semana que concluye y su expectativa por los días por venir. Reflexiones con Roberto Claudio. Buenos días, amigos televidentes. Ya estamos aquí en Reflexiones con Roberto Claudio. Hoy, señores, vamos a tener la oportunidad de conversar con dos economistas, no solo con un economista, como siempre conversamos. Tony Morel, no. Tony hoy parece que buscó una especie de columna, ¿verdad?, para venir más fuerte. Y en la entrevista central vamos a contar con el presidente del Colegio Dominicano de Economistas también, el doctor, el licenciado Alejandro de Jesús Cuevas. De manera que con él vamos a tener nuestra entrevista central. No obstante, yo debo recordar a todos ustedes que este programa tiene el propósito de hacer un recuento de cuáles han sido las principales informaciones de la semana que está por concluir. Y obviamente la que nos da cuenta de que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana ya escogió la fecha en que ellos van a celebrar la reunión de su comité central para en esa reunión decidir, ¿verdad?, a qué tipo de primaria se acoge el partido, si a la primaria abierta o a la primaria cerrada. Y esa era una información, señores, que todo el mundo había estado esperando, de manera que el próximo 27 de este mes se celebrará esa reunión y será en la Casa Nacional del PLD. Otra información importante, y valga que vamos a estar en medio de dos economistas. Bueno, pues la Cámara de Diputados aprobó préstamos en esta semana por un promedio de 300 millones de dólares. Esto es, ellos explicarán, para complementar, entiendo yo, o así se ha dicho, el presupuesto, ¿verdad?, de la nación, que en esta ocasión va a ser pues un poquito, bastante alto, se ha dicho, ¿no? De manera que con los economistas vamos a ver en qué anda eso, y ellos explicarán el porqué de esos préstamos y ese tipo de cosas. Ni modo. Otra información importante de esta semana fue que justamente del presupuesto se trata. Ya se entregó, el Ministerio de Hacienda concluyó la elaboración y entregó lo que es esa pieza de vital importancia para la economía del país, ¿verdad?, el proyecto de presupuesto, que en esta ocasión, como habíamos dicho, va a ser pues un poquito alto. Y finalmente también quiero decirle que ustedes conocen de lo que ocurrió en una ciudad de Indonesia, específicamente en Celebes. En esta ciudad hubo tsunamis, terremotos, oh Dios, cuántas cosas. Fenómenos naturales todos, sin embargo, obra de Dios. Señores, y de acuerdo a las últimas informaciones, ya los muertos por ahí se cuentan por sobre los 1.400. Un promedio de 1.400 personas muertas y contando. Penosamente así van las cosas. Y las informaciones que nos llegan de ahí, de esa ciudad de Indonesia, es que ahí, señores, hay hambruna, hay una situación penosa. La verdad es que, pero Jehová es el que sabe. De manera que vamos a rogar al Altísimo porque la gente que está allá y que está pasando toda esa penuria, pues de alguna manera encuentre la forma de amortiguar toda esa situación. Ustedes saben, señores, que antes de entrar en el desarrollo del programa, ¿verdad?, y antes de irnos a la pausa, nosotros ponemos el espacio en manos de la buena voluntad de Dios. Y hoy debo decirle que tengo interés en recordar una expresión que utilizó Jesucristo en un momento dado en que él estaba reunido con los llamados publicanos y que eran personas
que se creía, se decía que eran los negativos y los que no querían saber de Jehová y ese tipo de cosas. Y Jesucristo, que se las sabía todas. Él sabía que estaban murmurando, ¿no? Enchinchando. Entonces él les dijo, señores, los sanos no tienen necesidad de médicos. Quienes tienen necesidad de médicos son los enfermos. Y le dijo más, le dijo, y se la dejo de tarea para que lo entiendan. Es decir, no se preocupe porque hayan personas que estén necesitando de la palabra de Dios, no lo condene antes de tiempo, búsquelo. Es a eso justamente a los que usted tiene que acudir a predicarle la palabra de Dios, porque los sanos no necesitan de médicos, son esos los enfermos. Esa es la palabra de hoy. Vámonos, señores, a la pausa y recuerden que al regreso, bueno, pues estaremos con el licenciado Alejandro de Jesús, que naturalmente en compañía de nuestro economista. Analista financiero, analista, recuerda. Tony es nuestro economista, señores. Que él sea analista financiero para nosotros, para reflexiones, es nuestro economista. Y él tiene que recordarse que la palabra de Dios recomienda que seamos valientes. De manera que vamos a la pausa y al regreso estaremos con estos dos economistas aquí. Pausamos, señor director. Estamos en Reflexiones con Roberto Claudio. Estamos en Reflexiones con Roberto Claudio. Bien, señores, como es costumbre, y además, Tony Morel hizo un compromiso de completar en el interín del día de hoy unas explicaciones que estaba dando la semana pasada. De manera que él ahí está. Adelante, Tony. Saludos, buenos días. Bien, la semana pasada nosotros decíamos que el Producto Interno Bruto desde 2005 al 2017, con respecto a la deuda del sector público no financiero, ha crecido en 2 pesos con 28 centavos. Ahí no estamos incluyendo la deuda del Banco Central, que al considerarla, entonces, esta relación es de 1 peso con 78 centavos. Nosotros quisimos hacer esa reflexión debido a que es muy socorrida la opinión de que la deuda ha crecido 2 veces el Producto Interno Bruto. Mas, sin embargo, esto no se sostiene en función de las estadísticas que presenta el Ministerio de Hacienda, así también como el Banco Central. En ese momento, Roberto Claudio, con su agudeza e inteligencia periodística, dijo, pero mira, Tony, muchas personas piensan que si el crecimiento del Producto Interno Bruto es impulsado por un aumento de la deuda, entonces este es irreal. Sin embargo, nosotros quisiéramos responder que siempre y cuando el cálculo de este crecimiento se haga con las estadísticas o datos que respondan a la realidad económica y financiera que opera en el país, pues el factor o factores que impulsen el crecimiento no lo invalida. Ciertamente el país desde hace mucho tiempo se ha acogido a una especie de manual que es el Sistema de Cuentas Nacionales a través de un instrumento impulsado por las Naciones Unidas y que para muchos economistas como el amigo que tenemos acá constituye la columna vertebral del análisis macroeconómico moderno, precisamente y porque justamente la macroeconomía demanda de un vasto conjunto de datos estadísticos que les permitan describir el comportamiento económico agregado. De hecho, cada uno de los sectores que participan en ese proceso, utilizando los medios de consumo, producto intermedio, agregándole valor en cada proceso, pues generan de esta forma la producción total, reflejado en el Producto Interno Bruto. Por tanto, el crecimiento del Producto Interno Bruto es responsabilidad de todo este sistema, cada uno participando, sector gobierno,
sector empresa, sector financiero y sector hogares, que aportan la mano de obra, que generan ingresos, que consumen, ahorran, desahorran, igual que todos los demás sectores. En consecuencia, sí podemos definir aquí que hay un común denominador que activa el crecimiento económico, que son las adecuadas políticas económicas, la fiscal o monetaria que adopten las autoridades. Hay que recordar que el producto interno, que el presupuesto con respecto al Producto Interno Bruto apenas llega a un 18 o 20%. La deuda de estos viene representando un 3, casi todos los años, cierra con un 3%, algunas veces se dispara a un 4% cuando incluimos las pérdidas cambiarias. De manera, lo que tiene mayor peso específico aquí son los ingresos que son resultantes de los pagos de los impuestos de los contribuyentes. De manera, y para terminar, no genera mucho escepticismo ahora en la población el tema del crecimiento del Producto Interno Bruto. Ya todo el mundo está de acuerdo con que somos el país que más está creciendo. Lo que sí está generando mucha aprehensión es el destino de este crecimiento, a fin de que aquellos indicadores de competitividad y que miden realmente el desarrollo del país, pues sean catapultados. Y desafortunadamente muchas de esas evaluaciones internacionales, en algunos casos y en muchos de ellos no quedamos bien parados. Bueno, pues Dios permita que se mejore la situación en ese sentido. Y yo diría que enhorabuena. Valga, ¿verdad?, las explicaciones que ha externado nuestro amigo Tony Morel en ese sentido. Y qué bueno que ha podido completar el informe que tenía sobre ese particular. Señores, recuerden que les habíamos prometido un plato fuerte en economía porque está con nosotros el jefe del Colegio Dominicano de Economistas, Alejandro Jesús. ¿Cómo se siente? Muchísimas gracias, don Buenos días, licenciado. Gracias, ¿Todo mi bien? hermano y amigo Antonio Morel. Sí, yo decía, bueno, hoy tengo problemas porque entre economistas te vea, ¿verdad? Ah. Bien, pero realmente el tema económico, todos, yo creo que desde el más humilde de los ciudadanos, sí, hasta el más encumbrado, maneja el tema económico con mucha amplitud porque es el día a día de todos nosotros. Bueno, el día a día en 1, 2, 3, 4 y 5, pero en algunos aspectos la economía tiene esta dificultad en entenderse. Sí, eso. Mire, como dicen, su parte técnica también. Así es. Mire, hay algún asunto, inclusive Tony refirió algo que sobre ese particular sería interesante que demos algunas explicaciones. Aunque más adelante también hay otro tema que a mí me va a satisfacer sobremanera poder tratarlo con usted. Pero real y efectivamente se ha venido diciendo que nuestra economía es en estos tiempos, ¿verdad?, de las principales de América Latina. Y no faltan quienes pretendan decir que no es así. Usted como una persona ducho en la materia, a mí me gustaría que arrojemos luz sobre ese particular si podemos hacerlo. En pocas palabras, real y efectivamente podemos decir que somos de las principales economías de América Latina, como apuntara Tony. Sí, muchísimas gracias de nuevo. Realmente hay que destacar que nuestra economía viene creciendo casi de manera sostenida en los últimos 20 años. Y creo que honramos la verdad cuando tratamos de ver qué era el país hace 20 años y lo que tenemos en la actualidad. O sea, cuando uno habla de que el Producto Interno Bruto es el reflejo de la riqueza, el cálculo del Producto Interno Bruto es el reflejo de la riqueza que crea el país y que ese indicador ha estado creciendo, uno lo puede ver, no lo puede ver. O sea, tanto como muy bien estaba diciendo hace un momentito nuestro colega Antonio, tanto en el sector público, el sector privado, han contribuido los hogares, han contribuido las importaciones, las exportaciones, es decir, todo, hay todo un tinglado, exacto, en donde creo que no ha habido sector que no haya colaborado en esto. Y uno lo puede ver, la gente adquiere más fácilmente ahora bienes electrodomésticos que hace 20 años atrás.
el nivel de vida ha subido relativamente, tal vez no al ritmo que uno le gustaría y posiblemente al ritmo en que la misma economía y ese indicador ha ido diciendo que la economía ha ido creciendo. Y tal vez no ha alcanzado a todos los que queremos. Y tal vez no se ha regado a sí mismo, se ha derramado suficientemente a todo el mundo. Pero si uno hace una simple comparación entre lo que era el país hace 20 años atrás y lo que es hoy, uno tiene que confirmar que realmente se ha estado creando riqueza aquí en el país. Muy bien. Y con relación, creo que lo mencioné también, por ejemplo, el Centro de Estrategia Económica Regional Sostenible, la CRES, así como algunos economistas de la UAS, ellos sostienen que la deuda ha crecido 2 veces el Producto Interno Bruto. Escuchate que yo no estoy de acuerdo con ello, pero ¿qué opinión te merece al respecto? Bueno, realmente el contratar deuda, el endeudarse, de por sí no es necesariamente malo. Exacto. O sea, lo importante es uno saber que se endeuda para utilizarlo en algo y que ese algo crea una riqueza que te permite cumplir todos los compromisos que asumiste con ese endeudamiento. Es decir, en principio no podemos partir de que el endeudamiento es malo de por sí. Perfecto. Porque todo es cómo se use. Ese es, diríamos, el punto principal. Es decir, usted no se puede endeudar para comprar un carro aunque teniendo un carro en la marquesina. Claro. Usted tiene carro. Claro. Va a comprar otro carro para ponerlo ahí, para guardarlo ahí. Por eso, ahora usted se puede endeudar para comprar una maquinaria que necesita en su panadería, por ejemplo. Perfectamente. Así sí. Y de seguro porque va a producir esa deuda. para pagar la amortización de interés y capital con el cual cumplir con esa deuda. Ahora bien, siempre es bueno, porque no se puede dejar la puerta abierta para todo, porque todo en economía guarda una cierta relación. Se habla mucho de la relación deuda y Producto Interno Bruto, es decir, qué tanto me representa, qué peso tan importante tiene la deuda con respecto a la riqueza que crea el país, o qué peso tan importante tiene la deuda y sus amortizaciones, los intereses que haya que saldar en un determinado año con respecto a los ingresos del gobierno. Diríamos, hay un grupo de indicadores que más o menos señala la práctica que tampoco uno puede irse más lejos de la cuenta. Desde el gobierno, cuando, por ejemplo, estas instituciones y economistas en sentido general sacan a relucir estos indicadores, desde el gobierno por lo general dicen, bueno, es que nosotros hemos logrado una gerencia de la deuda eficiente, porque es a largo plazo, o porque los tipos de interés que se manejan en promedio son pequeños, o porque hemos logrado determinadas formas de manejo de la deuda. Hay muchos renglones, hasta si se coge con bancos que son públicos y privados, hasta eso es determinante. Hasta eso es determinante. Claro. Pero es bueno siempre tener presente, diríamos, una cosa y otra. Correcto. Una cosa y otra. Porque hasta en cuestiones personales, usted tiene un nivel de ingreso determinado y bueno, todos en esta época que nos manejamos con tarjetas, ¿verdad? Si esa tarjeta uno la pone demasiado lejos de lo que son sus ingresos regulares, pues posiblemente haya algún tipo de inconveniente. Claro, es decir, lo importante, yo creo que hay que llamar la atención, lo importante es que estamos en un momento en donde no hay un problema serio, diríamos, de endeudamiento. Y creo que los llamados son oportunos. De que vayamos tal vez a un menor ritmo, de forma tal que no apresuremos tampoco contradicciones fuertes alrededor del pago de los intereses y sus amortizaciones en sentido general. ¿Tú quieres hacer una mira, en esa misma línea, las autoridades en el presupuesto nacional contemplaron para el 2019 el más bajo nivel de crecimiento de la deuda, que unos 60,000 millones de pesos. Generalmente 75,000, dijo el de presupuesto, el director de presupuesto. 60,000 millones de pesos. Entonces,
Generalmente el déficit fiscal o la diferencia entre el incremento de la deuda y pago de amortizaciones han dado en 80.000 millones, 79.000, en algunos casos se ha puesto 125.000 millones y en este momento pues es el más bajo nivel de estimación que hay. Entiendo que eso va en línea con esa toma de conciencia por parte de las autoridades de ir bajando el nivel de la deuda. Sin embargo, preocupa a la ciudadanía lo siguiente, ya que el mismo presupuesto señala que hay una parte que es para amortizar deuda. Entonces, cuando una persona, una empresa, toma empréstito para pagar otro empréstito, entonces está en crisis, tiene un problema de liquidez, está en quiebra. En el caso del sector público gobierno, ¿podríamos opinar lo mismo? Bueno, precisamente con relación a la deuda y el monto de la deuda consignada en el presupuesto actual, yo creo que ha llamado la atención no solamente por el tema de la deuda en sentido general, sino muy particularmente porque la deuda, el aumento de la deuda es el que va a financiar el déficit fiscal que el director de presupuesto ha establecido que es alrededor de 1.7% del PIB. El más bajo. Generalmente 2.2. Este año se espera que sea alrededor de 2.2. Y él lo va a bajar en este año. El año que viene, entonces Perfecto. estaría contemplado en 1.7%. Una baja sustancial. Apoyándose en este presupuesto. Una baja Apoyándose, sustancial esa. exacto, en este presupuesto que se sometió. Ya. Pero es importante decir el por qué ha llamado la atención precisamente y que en las últimas semanas, desde que salió el tema del monto de presupuesto y el nivel de deuda, ha llamado la atención lo del déficit, porque hay un grupo de sectores que desde un principio solicitaban que fuera una disminución Correcto. del déficit fiscal. Y es por una causa importante. Nuestra economía, hay un cambio de algunos elementos en la situación económica del país, internos y externos, que están demandando una práctica moderada, tanto en la política monetaria como en la política fiscal, que podríamos tratarlo dentro de un momentico. Ok, cómo no, precisamente, mire, de Jesús, usted tiene una tarjeta que me pasó, dice Colegio Dominicano de Economistas. Óyeme, pero esto es pesado. Colegio Dominicano de Economistas. Esto me hace suponer que ustedes tienen una función muy seria, porque en el mejor de los casos, como el colegio de economistas del país, como pudiera ser el de cualquier país del mundo, vendrían a tener prácticamente una función prácticamente hasta fiscalizadora, si se quiere. Y de orientación. Y de orientación al mismo tiempo. Yo voy a querer que justamente en su condición de presidente del Colegio Dominicano de Economistas, no evalúe si usted entiende que el monto del presupuesto está más o menos equilibrado en función a cómo se ha presentado a nombre del Colegio Dominicano de Economistas. No se asuste que los golpes se los van a dar a todos, no va a ser a usted. Vamos a dar la pausa y regresamos en un momentito nada más. Estamos en Reflexiones con Roberto Claudio. Estamos en Reflexiones con Roberto Claudio. Antes de irnos a la pausa, le dejamos una papa caliente al presidente del Colegio Dominicano de Economistas. Le dije que me explique si él entiende, como presidente de esa institución, si realmente estiman que ha sido bien elaborado el presupuesto, en cuál entiende que puede estar cojeando. ¿Cuál es la consideración de su institución sobre el presupuesto? Bueno, realmente vamos a decir que, como señaló el señor presidente de la República, en algún momento, que más del 40% del presupuesto estaba siendo formulado para actividades sociales, ¿verdad?
diríamos, De cubrir para atenciones cubrir sociales. atenciones sociales del país. Y realmente, ya de por sí, de entrada, esa es una cifra bastante alta, diríamos, y halagüeña, diríamos, en el sentido de que el presupuesto está orientado a un fin, diríamos, en cierta forma social. Sí. Pero yo quiero hacer el llamado, en términos principalmente de lo que decíamos hace un momentito, de lo del déficit fiscal. Nosotros inmediatamente conocimos del monto y del endeudamiento que implicaba y del nivel de déficit que finalmente se iba a establecer. Señalábamos que el gobierno tiene que hacer todos los esfuerzos posibles para que, está bien, se ha comprometido a un déficit fiscal de 1.7% del PIB para este año, pero si puede ser menor, pues mejor todavía. Repítame la cifra. 1.7% Okay. del Producto Interno Bruto. ¿Cómo se considera ese número? ¿En qué economía. sentido? Si ¿En es qué muy sentido? alto o muy bajo. Realmente, diríamos, está dentro de los límites manejables. Ok. En los límites manejables. Ahora, diríamos, la teoría económica en general tiene también otra percepción de los déficits fiscales, que no es como antes, que déficit fiscal era casi... Signos de problema. Signos de problema. Ok, pero ya se ha demostrado que en determinado momento la economía necesita algunos estímulos. Correcto. Más allá de los ingresos propios del sector público. Independientemente de que se produzcan algún tipo de déficit. Exactamente. Diríamos, lo importante es que no sean tan lejos, ¿verdad? Porque cada vez que hay un déficit fiscal, se cubre finalmente con deuda. Tanto puede ser deuda interna o deuda externa, que ha sido principalmente la práctica de nuestro país. Entonces, lo que sucede es que estamos ahora asistiendo a cambios en el medio económico, en el ambiente económico en que el país se desenvuelve. O sea, por ejemplo, las perspectivas internacionales indican de que posiblemente va a seguir el impacto del crecimiento de los precios de los combustibles a nivel internacional. Ese otro lío. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, le ha retomado las sanciones contra Irán, y eso significa que el precio del petróleo posiblemente suba, porque si sale la producción de Irán como oferta, pues entonces, y los demás productores no suben la oferta, pues entonces esos demandantes que están actualmente con Irán pasarán a buscar petróleo de la oferta que hay. Y si es la misma oferta, pues entonces el precio tarde o temprano tiene que subir. Miren. Entonces, hay elementos externos, también, por ejemplo, el aumento de la tasa de interés en Estados Unidos. Eso impacta aquí en el país por múltiples causas. También hay causas internas, que ha sido también diríamos, el crecimiento rápido de la economía. Nosotros hemos estado creciendo en los últimos años alrededor de un 5, 6. Este año se ha disparado casi a un 7, entre 6.7, acercándose mucho al 7, y eso ha sobrecalentado un poco la economía, en el sentido de que los precios comenzaron que uno no lo entiende, que comenzaron todo es malo. a subir. Como quiera es malo, mucho bueno. ¿Sabes? Por eso que decimos que la economía nadie Porque lo entiende. lo que decíamos hace un momentito, todo es como una relación. Sí. Todo hay como se guarda como una relación. Entonces, hace 2 meses atrás, 2 meses o 3 meses atrás, el Banco Central, viendo que los precios comenzaban a subir, cambió la política monetaria en cierta forma flexible que venía trayendo con tasa de interés baja, y manda una señal de que la tasa de interés va a subir, y de forma tal que los agentes se preparen de que viene un periodo un poco de recogimiento. La aumentó en 0.25%. Exactamente. Miren, Entonces, perdón, para cerrar la idea, sí. entonces, se haría desde el gobierno si se está mandando una señal de la política monetaria de que se va a recoger un poco para frenar el alza de los precios y el impacto externo. Diríamos, si el gobierno continúa, diríamos, una carrera fuerte de endeudamiento,
o de gasto, ¿verdad? Lo que conllevaría entonces a un déficit mayor. Yo creo que está muy bien intencionado el que se marcara el 1.7%, la intención de bajar aún más el déficit fiscal. Y si en algún momento la economía va mostrando de que puede hacerse un esfuerzo mayor para que continúe esa baja, pues yo creo que los indicadores macroeconómicos lo van a agradecer. Maravilloso. Yo quiero para los dos dejarle esto para que me diga tanto Tony como usted. Aquí Tony no sabe el papel que le tocó hoy, si de entrevistador o de expositor, porque verlo es bueno en las dos cosas. Como quiera lo manejamos. Miren lo que hay. Yo estoy observando en esta semana que se habla en algunos círculos económicos, voy a irlos a ustedes, los economistas, que están refiriendo que nos acercamos al tiempo, a la fecha en que se cumple en unos 10 años de aquella gran crisis provocada por los hermanos Lehman Brothers. Bien. Lehman Brothers. Cuando se generó aquella gran crisis hace 10 años, que generó un problema a nivel mundial. No fue solo de esta compañía, sino que también tocó, aparte de otro territorio fuera de Estados Unidos, también otro tipo de empresas, así. Entonces, lo que más me preocupa es que dentro de lo que recuerdan esa crisis, presagian que estamos al borde igualmente de otra gran crisis en ese sentido. Y le ponen tiempo, le ponen término, como dicen los abogados. ¿Cuál es la opinión de ustedes como economistas? ¿Sería cierto que podríamos estar abocados a que se produzca en el mundo, porque fue una crisis mundial, sí, una crisis similar a la que se produjo cuando quebró aquella gran, ¿verdad?, Lehman Brothers? Tony, vamos a darle que arranque, Tony. Claro. Bien, el único problema que vemos ahí, en el caso hipotético de producirse una crisis sistémica de esa naturaleza, es el alto nivel de apalancamiento en moneda extranjera que tiene la República Dominicana, donde del total de la deuda, el 64% está en otra moneda, lo que genera pérdida cambiaria importantes. De hecho, para este periodo, 2018, podríamos estimar, en función del crecimiento de la tasa de cambio, creo que va a crecer 2 puntos. Y ese alto nivel de deuda en moneda extranjera puede generar unos 50.000 o 40.000 millones de pesos como pérdida cambiaria, que aumenta de forma directa el nivel de la deuda. Entonces, muchos países en su momento trataron de iniciar un proceso contracíclico a fin de ir cambiando de deuda externa a deuda interna para tratar de amortiguar estos choques. Siempre será más fácil. El país, nosotros aquí comenzamos ese proceso hace como 8 o 10 años, porque en una ocasión la relación era un 16 deuda interna y un 80 la otra. Y ahora eso ha cambiado. Pero de todo modo sigue siendo una situación bastante difícil que de producirse podría afectar de manera importante la economía. Vamos a ver eso. Sí, muchas gracias. Realmente, cuando decíamos hace un momentico de que el déficit fiscal de por sí ya no mete tanto miedo como no antes. mete tanto cuco. Esa crisis del 2008 tiene mucho que ver con respecto a eso. Porque hasta el Fondo Monetario Internacional, que era de los más reacios a que los países tuvieran déficit fiscales, fueron flexibles y permitieron, como la economía entraba en recesión, permitieron a los países que diríamos se fueran más lejos en términos de su relación ingresos-gastos, con un déficit fiscal mucho más amplio, de forma tal que mantuviera el ritmo de la economía y que cuando los signos externos bajara, la presión externa bajara, pues entonces la economía pudiera seguir funcionando, que fue lo que precisamente sucedió aquí. En el 2008, tanto desde el Banco Central como desde el gobierno, hubo toda una política flexible
para poner dinero en manos del sector público y del sector privado, de forma tal que esa recesión no se sintiera tanto y que pudiera mantenerse más o menos el ritmo de crecimiento de la economía. Entonces, lo importante es que ya retornando, diríamos, a la normalidad, todos los indicadores, incluido el déficit fiscal, vuelva de nuevo al punto anterior, a niveles bajos. De forma tal, si de aquí a 1 año, 2 años, 3 años, cuando se pronostica fácilmente, diríamos donde se está pronosticando que puede retornar la recesión, si es necesario volver a un déficit fiscal, pues entonces hay un espacio suficiente y que la economía no se resiente. Con un monosílabo. ¿Real y efectivamente estamos abocados a esa crisis? Eso es cíclico. Ya, o sea que sí. Sí. ¿Y usted opina? Sí, realmente el sistema capitalista en sentido general se mueve siempre de crisis en crisis. Penosamente, ¿verdad? Gracias Sí, al licenciado muchísimas Alejandro gracias, de Jesús, Roberto. presidente Mi del hermano Colegio Dominicano de Antonio. Economistas. La verdad es que ha resultado entendible, ¿verdad? Lo que han declarado ellos. Casi uno nunca entiende a los economistas, pero los entendimos en el día de hoy. Sin tiempo para más, Tony Morel y quien les habla Roberto Claudio. Tuve el placer de contar, como hemos dicho, con Alejandro de Jesús, presidente del Colegio Dominicano de Economistas, y ustedes que han estado con nosotros desde sus hogares. Sin tiempo para más, les decimos que el próximo viernes, cuando su reloj marque las 10 de la mañana, vamos a estar aquí nueva vez en otro programa similar. Reflexiones con Roberto Claudio. Hasta la próxima. Reflexiones con Roberto Claudio.